En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. El siguiente punto en nuestro estudio del Evangelio, así como lo presenta el apóstol Pablo en los primeros versículos de su epístola a los Romanos, lo encontramos en los versículos 3 y 4, y es que este Evangelio es acerca de su Hijo, es acerca del Hijo de Dios. El texto dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este Evangelio de Dios enfoca una persona, el Hijo de Dios. El Evangelio no es principalmente algo acerca de nosotros, no enfoca principalmente el pecado, sino que enfoca la persona del Hijo de Dios. No es posible predicar el Evangelio en su forma correcta sin relacionarlo principal y directamente con la persona de Jesucristo. El Evangelio contiene muchas instrucciones y debemos enseñar y debemos practicar estas instrucciones. Pero es vital relacionar estas instrucciones de manera fundamental con el Hijo de Dios. De otra manera, no se trata del verdadero Evangelio de Dios. Si notamos en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 1 al 4, Él describe el Evangelio que Él predicaba. Y la esencia del Evangelio que Él anunciaba era la persona de Jesucristo. El texto dice, comenzando en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Nos va a declarar el Evangelio que Él predicaba, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente ahora nos declara lo que Él predicaba al predicar el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego sigue hablando de la manera en que Cristo apareció a diferentes personas después de su resurrección. Como puede ver, la esencia del Evangelio es la persona, la obra, la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección de la persona conocida como Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nuestra relación con esta persona, que también es parte integral del mensaje del Evangelio, es la de Señor, o sea, maestro, a siervo o esclavo. Nosotros somos siervos de un Señor, del Señor Jesucristo. Y esta relación, siervo o maestro a siervo, es primordial para ser discípulo legítimo de Cristo Jesús. Para ser cristiano debemos convertirnos en siervos del Señor, en aquellos que están sujetos al Maestro. Cualquier mensaje que no reconoce que Jesucristo es Hijo de Dios, o sea que es Dios por naturaleza y hombre por naturaleza, no es el verdadero Evangelio de Dios. Tenemos varias advertencias de parte del apóstol Juan en su primera epístola en contra de aquellos. Algunos enseñaban que Jesús no es el Señor y otros que el Cristo no tenía cuerpo. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 2 y el versículo 22 declara, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo.
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Algunos estaban enseñando que Jesús no es el Cristo, o sea que Jesús es una persona, el ser humano, y que el Cristo, el Espíritu Divino, es otro aparte, que no se había unido en el cuerpo de Jesucristo la parte divina y la parte humana, o sea que no era Dios hecho carne. También en 1 Juan capítulo 4, en los versículos 2 y 3 declara: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y así, de esta manera, hay varios versículos que estamos citando aquí en el estudio en 1 Juan, que señalan el error de aquellos que niegan que Jesús es Dios o que niegan que el Cristo realmente tiene cuerpo. Cualquier mensaje que no reconoce que Jesucristo es Hijo de Dios no es el verdadero Evangelio de Dios. Además de esto, también aprendemos en nuestro texto en Romanos capítulo 1 que este Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es del linaje de David según la carne. Esto lo identifica como el Mesías, el ungido, o sea, el rey de la familia de David. Esto, por supuesto, fue prometido desde el tiempo de David mismo, cuando él reinaba sobre el pueblo de Israel. En 2 Samuel capítulo 7, se le promete a él y a nosotros que vendría hijo de él, que iba a reinar, que iba a sentarse sobre su trono y reinar. Y Jesús es este Cristo. Él es del linaje de David. De la misma manera, esta frase, declarando que es del linaje de David según la carne, señala la humanidad de Jesucristo, que no solamente es divino, no solamente es Hijo de Dios, sino que también es Hijo de David. Y si examinamos la genealogía de Jesucristo, aprendemos que era del linaje de David tanto por medio de su padre legal, José, aunque no era padre carnal de Jesucristo, sí era su padre legal. En Mateo capítulo 1 nos presenta la genealogía de Jesucristo desde ese punto de vista y aprendemos que allí en su genealogía está David. También por medio de su madre María, en Lucas capítulo 4 aprendemos que es del linaje de David por medio de ella también. Pero todo esto es según la carne, dice el texto. Esto es lo que Jesucristo llegó a ser cuando fue concebido en el vientre de María. La palabra griega traducida era en este texto, que era del linaje de David según la carne. Esta palabra es del griego genomenu, del verbo ginomai, que significa llegar a ser. Jesucristo llegó a ser del linaje de David. No lo era por naturaleza. Por naturaleza era Dios. Pero por nacimiento, cuando el verbo fue hecho carne, Juan 1:14, llegó a ser del linaje de David según la carne. También este texto en Romanos 1 nos declara que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Ya era Hijo de Dios desde su concepción en María por obra del Espíritu Santo, pero aquí se trata de ser declarado, marcado, o sea, señalado Hijo de Dios con o por poder. Y esto fue según el Espíritu
de santidad. Es probable que en el texto bíblico que usted está leyendo, así como en el que estoy leyendo yo, la palabra espíritu, en esta frase, el espíritu de santidad, sea con mayúscula, con E mayúscula. Pero probablemente causaría menos confusión, aunque no es que esté incorrecto, pero causa cierta confusión, porque da la idea que se trata del Espíritu Santo. Pero en realidad parece que no se refiere a la persona del Espíritu Santo, sino al Espíritu de Jesucristo mismo, el Espíritu de santidad de Él mismo, o sea, su hombre interior, su Espíritu, en su perfecta y divina santidad. Fue declarado Hijo de Dios con poder según este Espíritu Santo, Espíritu de santidad, Espíritu perfecto, Espíritu divino que estaba en Él. Es importante notar el contraste entre según la carne, Hijo de David, y según el Espíritu, Hijo de Dios. En cuanto a la carne, Jesucristo es Hijo de David, pero en cuanto al Espíritu, es puramente Hijo de Dios. Ambos aspectos de su persona, Hijo de David e Hijo de Dios, y ambos aspectos de su ministerio, la humillación según la carne al hacerse hombre, y la poderosa exaltación según el Espíritu en la resurrección y su ascensión a la diestra de Dios, son factores esenciales en las buenas nuevas de Dios. El Evangelio completo presentado en el Nuevo Testamento incluye ambos aspectos, su humanidad, su humillación, su divinidad, su exaltación. Esto fue, dice, esta declaración que Jesucristo es Hijo de Dios, fue por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la manifestación específica de poder que lo marcó como Hijo de Dios. Jesucristo hizo muchas señales durante su ministerio que lo señalaron como Hijo de Dios, pero su resurrección de entre los muertos lo declaró de una manera indiscutible. Esto explica por qué la resurrección de Jesucristo fue uno de los enfoques principales en la predicación y la argumentación presentadas por los apóstoles desde el día de Pentecostés en adelante. El sermón del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 tiene esto como su enfoque. Claramente habla de la vida de Jesucristo, habla de su muerte, habla de su sepultura, pero enfoca luego en los versículos 22 al 36 encontrará del capítulo 2 de Hechos, encontrará la predicación del apóstol Pedro, y se dará cuenta que el enfoque de Pedro es la resurrección de Jesucristo, que al mismo Jesús que ellos crucificaron, Dios lo resucitó. Hechos 2:32. Y esto lo encontrará en cada una de las predicaciones de los apóstoles en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 13, por ejemplo, en los versículos 29 al 39, el apóstol Pablo enseña de esta manera: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fue de esta manera que Dios declaró
y cumplió las promesas de las Escrituras de la resurrección de su Hijo. Lo señaló como Hijo de Dios en la resurrección. Sigue en el 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Como puede ver, el enfoque, el poder del mensaje que presenta el apóstol Pablo está enfocado en la resurrección de Jesucristo, que lo identifica como Hijo de Dios, lo identifica como el descendiente de David, que lo identifica como aquel que puede dar perdón de pecados, que lo distingue de David en que no vio corrupción, aunque David sí, y así todos los hombres, es el único que ha resucitado, que nunca vio la corrupción, la persona del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. La persona que acepta que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos, está al mismo tiempo aceptando que Él es Hijo de Dios. Esta es la prueba incomparable de su deidad. Hay información muy específica acerca de las evidencias de la deidad de Jesucristo y específicamente de su resurrección en nuestro cursillo sobre el Evangelio según Juan. Y si desea más información al respecto, espero que vuelva a estudiar, o si no lo ha estudiado todavía, que en el futuro estudie el curso sobre el Evangelio según Juan. El Espíritu Santo, aunque hemos señalado que el Espíritu de Santidad, aquí en este texto estoy convencido que se refiere no al Espíritu Santo, no a la persona del Espíritu Santo, sino a la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo. Es cierto que el Espíritu Santo está involucrado en la resurrección de entre los muertos, y esto lo encontraremos y lo estudiaremos en Romanos capítulo 8 y el versículo 11, que declara: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No hay duda que el Espíritu Santo estaba involucrado en la resurrección de Jesucristo y lo será también en la nuestra. Y este texto en Romanos 8, versículo 11 lo señala, pero no creo que esto sea el punto aquí en nuestro estudio de Romanos 1:4. Entramos al versículo 5. Los versículos 5 y 6 de Romanos 1 presentan alguna información acerca del apostolado de Pablo. Y por quién, es decir, por Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Dice Pablo que recibimos la gracia, y esto fue posible únicamente por medio de Jesucristo. Pablo reconoce que su salvación dependió totalmente del don inmerecido de Dios. Este tema de la gracia es algo que estaremos estudiando en bastante detalle en esta epístola a los romanos. Es un tema muy importante en esta carta y fue un tema muy importante en la vida del apóstol Pablo y lo debe ser también en la de todo predicador, de todo cristiano.
recibimos, dice Pablo, la gracia y el apostolado. En el caso de Pablo, la recepción de la gracia de Dios y la recepción de la comisión del apostolado sucedieron en la misma ocasión. Cuando él fue bautizado por Ananías, también recibió el encargo de ser apóstol de Jesucristo. Pablo consideró el privilegio de servir a Dios como apóstol como otra manifestación de la gracia de Dios en su vida. No sintió y no expresa jactancia alguna por estar en el apostolado. Debemos aprender de su ejemplo. El servir a Dios y ocupar cualquier puesto, por llamarlo así, en el reino de Dios, sea cual sea el don que nosotros tenemos, sea cual sea el privilegio de servicio que nosotros tenemos. Debemos entender que es un privilegio recibido por gracia de Dios, no por algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, no por algún talento o alguna capacidad que nosotros tengamos por nuestro propio esfuerzo, sino que es por bendición de Dios. Y en el caso de Pablo, este apostolado fue recibido con un propósito, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Debemos tratar de estudiar un poco acerca de esta frase, la obediencia a la fe, o como prefiero, la obediencia de fe. Esta es la meta que Dios tenía en mente cuando entregó al apostolado a Pablo, que él, por medio de la predicación del Evangelio de Dios, iba a lograr que los hombres que lo escuchen tengan fe y como consecuencia de esta fe que tienen, sean obedientes al Evangelio de Dios y a Dios en sus vidas. En Romanos capítulo 15, en el versículo 18, ya encontramos también esta declaración. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Él reconoce que lo que ha logrado la obediencia de muchos gentiles, de muchos que habían sido paganos, que no eran judíos, fue por medio de la obra de Cristo Jesús en él y por medio de él. La palabra que predicó y las obras milagrosas que hizo, todo esto fue por medio del poder de Cristo Jesús, no por capacidad propia del hombre llamado Pablo. Esta frase traducida, la obediencia es la fe, es de una frase griega, hupakoen pisteos, que significa literalmente, si lo tomamos en forma literal, obediencia de fe. No directamente obediencia a la fe, aunque es cierto que obedecemos a la fe, es decir, a la doctrina del Señor, pero esta obediencia es de fe. Hay otras versiones que reflejan un poco mejor el sentido literal del griego. Por ejemplo, la Reina y Valera actualizada dice, para la obediencia de la fe. La Nueva Versión internacional lo traduce la obediencia que proviene de la fe. Y la versión popular, Dios habla hoy, dice, crean en Él y le obedezcan. El concepto es de una obediencia que nace de la fe, una fe que resulta en obediencia, o lo que Santiago identifica como la fe viva, la fe que obra, la fe que obedece. La fe muerta no hace nada. Esta fe obedece. Y esta es la meta que Dios tenía en mente por medio de la predicación del Evangelio que hizo el apóstol Pablo. Que entre los gentiles, que en sus corazones naciera una fe que obedece. Es la misma meta que Dios tiene en mente cuando nosotros hoy día enseñamos o predicamos el mismo Evangelio. Que en los corazones de los hombres que escuchen
este mensaje nazca la fe, y que ésta sea una fe que obedezca, la obediencia de la fe. Este concepto de la obediencia de la fe también concuerda con otras enseñanzas del Nuevo Testamento que unen la fe verdadera y la obediencia, porque la obediencia es el resultado natural de tener fe verdadera. Y la obediencia que Dios acepta tiene que ser por causa de tener fe. No sencillamente una obediencia ritual, no sencillamente una obediencia obligada, no una obediencia solamente por temor, sino una obediencia en base a la fe. Si estudiamos los ejemplos en Hebreos capítulo 11, que señala mucho, que nos instruye mucho en cuanto a la fe, encontramos que los hombres de fe obedecieron por causa de su fe. Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Por qué ofreció este sacrificio? Por la fe. Encontramos lo mismo en cuanto a Noé. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Cómo? Por la fe. Fue por causa de su fe que Noé preparó el arca. La fe produjo la obediencia al Dios y a los mandamientos de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Y así sucesivamente encontramos que es la fe que obedece. La obediencia nace de la fe.